Muy pero muy buenas gente de YouTube, en este vídeo resolveremos un ejercicio hallando el campo eléctrico de un anillo. Yo soy Carlos Caicedo y sin más presentación, comencemos. Bueno, tenemos este ejercicio que es un anillo que se encuentra cargado con una carga positiva y nos piden hallar exactamente el resultado del campo eléctrico que ejerce ese anillo sobre el punto negro que podemos apreciar en pantalla. Bueno, comenzaremos con la ecuación de que el diferencial de campo DDE va a ser igual a la constante eléctrica por el diferencial de carga sobre la distancia entre el diferencial de carga y el punto donde queremos medir. En este caso voy a tomar un D de Q en el anillo, voy a tomarlo acá, justamente acá. Este va a ser nuestro pequeño diferencial de carga de toda la carga que se encuentra distribuida en el anillo. Ese D de Q ejerce un vector sobre ese punto que va a ser DDE. Y DDE tiene componentes, tanto en X como en Y y en Z. Va a tener una componente en Y, que llamaremos DDEY, una componente en X, que llamaremos DDE en X, y una componente en Z, que llamaremos DDEZ. Bueno, y aquí viene algo importante. En la mayoría de ejercicios de física y electricidad vas a encontrar geometrías donde vas a poder hacer una simplificación debido a la simetría de la figura con la que estás trabajando. En este caso, en este aro, si yo tomo un diferencial de carga al opuesto de este aro o este anillo, voy a tomarlo aquí, vamos a llamarlo D de Q'. Ese D de Q va a ejercer también un campo sobre el punto que vamos a llamar DDE'. Ese vector de Q' que llamamos DDE', va a tener tanto componentes en Y como componentes en X y componente en Z. Y aquí viene lo interesante. Las componentes en X de ese vector van a ser opuestas a el DDE, por lo tanto se van a cancelar. Las componentes en Z van a ser opuestas también y por lo tanto se van a cancelar, dejando como único resultado la suma de las componentes en Y. Y eso nos simplifica mucho el ejercicio, ya que sabemos que el campo resultante va a ser el diferencial de campo en Y. Bueno, ya una vez que sabemos eso, nosotros procedemos a hallar el diferencial de campo en Y. Entre el diferencial de campo y el diferencial de campo en Y va a haber un ángulo que vamos a llamar alfa. Ese ángulo alfa, vamos a poner aquí, este sería el radio del anillo. Ese ángulo alfa va a ser exactamente este mismo ángulo que se forma en ese triángulo rectángulo que se formaría ahí. Lo voy a dibujar acá para que lo logramos apreciar mejor. En ese triángulo rectángulo tendríamos una distancia D, que sería desde el punto D de Q hasta el punto donde estamos midiendo, la distancia D. Una distancia aquí que voy a poner R, que sería prácticamente el radio del anillo, y una distancia a la que voy a llamar A, que va a ser la distancia desde el centro del anillo hasta el punto donde queremos medir el campo. Justamente aquí se va a formar ese ángulo alfa. De tal manera que si yo quiero hallar la componente en Y de esto que está aquí, va a ser prácticamente el coseno
del ángulo alfa multiplicado por el diferencial de campo. De esa manera yo tendría el diferencial de campo en Y, la componente en Y. Entonces, resumiendo, el diferencial de campo en Y va a ser igual al diferencial de campo multiplicado por el coseno de alfa. Bueno, como se encuentra un anillo y hay una carga distribuida linealmente, yo puedo escribir también que el d de Q va a ser igual a la densidad de carga lineal que multiplica el diferencial de longitud. En este caso, la longitud va a ser toda esta a lo largo de todo esto. La longitud de un anillo o la longitud de un arco, podemos decir, va a ser igual a el radio de la circunferencia multiplicado por el ángulo al que está rotando. De esta manera, si yo derivo esa ecuación, teniendo en cuenta que el radio es constante, me va a quedar que el diferencial de longitud es igual a R por d de teta. Y reemplazando esta ecuación del d de Q, me va a quedar entonces que d de Q es igual a la densidad de carga lineal que multiplica R por d de teta. Bueno, volviendo aquí, prácticamente yo puedo dejar el coseno de alfa en términos de otras variables. De este triángulo puedo decir que el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es D, o sea, la distancia entre D de Q y el punto donde quiero medir el campo. Bueno, ya teniendo todo esto, vamos a reemplazar entonces del D de E. Tendríamos D de E es igual a la constante eléctrica que multiplica D de Q, pero D de Q es todo esto, que sería densidad de carga lineal por el radio del anillo que multiplica el diferencial de ángulo teta sobre d al cuadrado. Así me quedaría el diferencial de campo, pero como el resultado es el diferencial de campo en Y, entonces me va a quedar igual a lo mismo, o sea, el diferencial de campo, constante eléctrica por densidad de carga lineal por radio, por el diferencial de teta sobre d al cuadrado, que multiplica al coseno de alfa, pero el coseno de alfa es igual a A sobre D, como hemos definido en el triángulo rectángulo. Multiplicando eso, obtendríamos entonces que constante eléctrica por densidad de carga lineal por R por A por diferencial de teta sobre D al cubo, D a la 3. Ese sería nuestro diferencial de campo en Y, que sería prácticamente la respuesta. Hasta el momento no tenemos aún el resultado porque nos falta integrarlo. Bueno, vamos a integrar ambas partes. Cuando integramos ambas partes, me quedaría que el campo en Y va a ser igual a la integral. Entonces aquí tenemos que definir los límites. Debido a que es una circunferencia completa, el ángulo teta va de 0 a 2pi para completar su circunferencia. Por lo tanto, los límites, el límite inferior 0 y el límite superior 2pi. Ya tenemos nuestros límites, escribimos nuestra ecuación que va a ser constante eléctrica por densidad de carga lineal por R por A por diferencial de teta sobre D a la 3. Sacamos las constantes que van a ser constante eléctrica por densidad de carga lineal, que es una constante, por R, que es una constante también, por A, que es una constante, sobre D a la 3, que es una constante también. Nos quedaría entonces la integral simplemente con el diferencial. 2pi por d de teta. Y esta integral es muy fácil debido a que la respuesta de esa integral es constante eléctrica
por densidad de carga lineal por R por A sobre d a la 3. La respuesta de esta integral va a ser teta, y reemplazando los límites va a quedar 2pi menos 0. De esta manera el resultado va a ser 2pi. Entonces, reescribiendo todo eso, vamos a escribirlo acá en esta parte. Reescribiendo todo eso, nos quedaría que la respuesta, el campo eléctrico resultante en ese punto, va a ser igual a 2pi por constante eléctrica por densidad de carga lineal por R por A sobre d a la 3. Podemos escribir esto también de otra forma. Debido a que d, por teorema de Pitágoras, d va a ser igual a la raíz cuadrada de r cuadrado más a al cuadrado. Reemplazando entonces en esta ecuación d, nos quedaría 2pi por constante eléctrica por densidad de carga lineal por R por A sobre A al cuadrado más R al cuadrado elevado a la 3 medios. De esta manera, esa sería nuestra respuesta a nuestro ejercicio. Bueno, eso ha sido todo por este video. Si te ha servido este video o te ha gustado, por favor, dale like. Si quieres ver más videos como este en este canal, por favor, suscríbete.